buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esta clase. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán, soy docente de ARTI y hoy vamos a ver las bases de la electrocardiografía. Empecemos con un poco de historia. Corría el año 1790 y en una reunión de científicos, un científico italiano, Luigi Galvani, hizo mover las piernas de una rana. Ya estaba muerta la rana y solo estaba su extremidad inferior. Este espectáculo, que era básicamente, imagínense ese momento, traer de vuelta a la rana a la vida, era una hazaña impactante y que parecía prácticamente sobrenatural. Sin embargo, hoy en día sabemos, gracias a lo que teorizaba este señor, que al completar un circuito conectando metales no similares, las ancas de la rana recién muerta podría crear una corriente eléctrica estimulante. Esta corriente eléctrica iba a hacer mover las piernas de la rana. Tiempo después, un par de suizos, Kolliker y Müller, mientras hacían investigación básica, encontraron que cuando conectaban un nervio motor de la anca de una rana sobre un corazón aislado, todavía latiendo, el anca lateaba al ritmo de cada latido cardíaco. Ellos también teorizaron que el estímulo eléctrico que causa el patear de la anca conectada al corazón lo debía causar el mismo corazón, y dedujeron de eso que los latidos del corazón debían ser causados por la descarga rítmica de un estímulo eléctrico. Esa fue la primera vez que de manera científica se estableció la relación entre el bombeo rítmico del corazón y el fenómeno eléctrico que lo desencadena. Imagínense lo importante que fue este hallazgo para el tema que vamos a ver hoy. Pasó más el tiempo y en 1887 dos científicos de apellidos Ludwig y Wöhler, mientras usaban un electrómetro capilar, que es un aparato que consiste en un electrosensor colocado sobre la piel de una persona, conectado a un tubo capilar en un campo eléctrico para detectar actividad eléctrica. Mientras usaban este dispositivo, descubrieron que el estímulo eléctrico rítmico del corazón podía ser monitoreado desde la piel de una persona. Esto hacía que el nivel de líquido dentro de este dispositivo oscilara. Este aparato no fue tan sofisticado para su uso o para venderlo, pero sin embargo fue uno de los logros que abrió la puerta a la invención de la electrocardiografía. Avanzando un poco más en el tiempo, llegamos al profesor William Einthoven. Era un holandés que en realidad nació en la Indochina, pero bueno, en ese momento era territorio holandés, una persona brillante que suspendió un alambre de plata entre los dos polos de un magneto y a su vez, con dos sensores colocados en la piel de una persona, los conectaba por extremos de un alambre de plata, el cual lo hacía pasar por los polos del magneto. Es así como el alambre de plata que cruzaba el campo magnético se movía al ritmo del latido cardíaco del sujeto. Quédense tranquilos que ahora vamos a ver un dibujo sobre esto. Esto fue muy interesante, o sea, básicamente tenía el registro electrocardiográfico en el movimiento de ese alambre. El tema es que Einthoven quería un registro medible y cuantificable. Es así como se le ocurrió proyectar un pequeño rayo de luz a través de los agujeros de los polos del magneto, cruzando el alambre de plata en movimiento. Estos movimientos rítmicos del alambre se registraban como ondas en un pergamino de papel fotográfico que estaba en movimiento. Es así como el movimiento rítmico del alambre
creaba una sombra que era registrada en el papel en movimiento como una serie rítmica de ondas distintivas en ciclos repetitivos. Él nombra las ondas de cada ciclo de manera alfabéticamente, empezando por la onda P. Bueno, es así como Einthoven, quien no solo era un fisiólogo brillante y un investigador, sino que también era un médico con mucha práctica clínica, él pensó que con este registro podía comparar un corazón anormal con uno normal. Y es así como surge la herramienta para el diagnóstico que aún en día seguimos usando, que es el electrocardiograma. Esto fue cerca de 1901 y le valió a Einthoven un premio Nobel que se le dio mucho tiempo después, cerca de 1924. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, así como también información valiosa acerca de su función y su estructura. Lo hace de una manera sencilla, no invasiva, y es una herramienta diagnóstica que es relativamente económica. De ahí su importancia, su amplia difusión y su uso cotidiano en la medicina. Van a encontrar que lo abreviamos de esa manera, SG, y muchos libros lo abrevian de la manera EKG. En vez de una C, una K. Esto es porque en las lenguas anglosajonas decir SG suena muy parecido a decir EEG, que sería electroencefalograma. Para hacer esa diferenciación al hablar y que no se confundan los términos, mucha literatura anglosajona lo abrevia como EKG. Para ir familiarizándonos, les presento un dibujo simplificado de lo que es el sistema de conducción cardíaco. Ustedes saben que para que el corazón, un órgano muy complejo con 4 cavidades, que funciona como 2 bombas, una derecha y una izquierda, una para la circulación sistémica, una para la circulación pulmonar, cumplan su función de manera sincrónica, necesitan de estar coordinados. Para que esto suceda, el corazón cuenta con un sistema cardionector que parece muy sencillo y es muy complejo en la realidad. A modo de resumen, vamos a ir ampliando esto en diapositivas que siguen. El sistema cardionector está compuesto por una estructura jerárquica superior, que es el nodo sinusal, marcado ahí. Este se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. De ahí empieza a transmitir impulsos eléctricos hacia la aurícula izquierda y hacia el resto de la aurícula derecha. En un espacio anatómico llamado triángulo de Koch, se encuentra la segunda estructura jerárquica, menor en jerarquía al nodo sinusal, que es el nodo auriculoventricular, también conocido como nódulo de Ashov-Tawara, por 2 científicos que ayudaron mucho en su descripción. El espacio anatómico en el que se encuentra el nodo auriculoventricular es el triángulo de Koch y está delimitado por 3 estructuras. En su límite superior, el tendón de Todaro, que es una prolongación de la válvula de Eustaquio, válvula de la vena cava inferior, y la desembocadura del seno coronario como otro de sus límites superiores. Su límite inferior izquierdo tiene la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide y en su límite posterior la desembocadura del seno coronario. Estructuras que ya conocerán a la hora de hablar de la anatomía cardíaca. Volviendo al electrocardiograma, recordemos que registra la actividad eléctrica de contracción del músculo cardíaco, el miocardio, que está compuesto por múltiples cardiomiocitos que en su interior tienen cargas negativas, o sea, son células que están polarizadas en el reposo. Sin embargo, cuando un estímulo las despolariza, el interior de estas células se vuelve positiva, haciendo que los miocitos se contraigan. Así es como recordamos la relación entre la despolarización y el fenómeno mecánico de la contracción.
Entonces, siempre recordemos que el fenómeno eléctrico precede el fenómeno mecánico. Esta despolarización, o sea, la conversión de las cargas negativas del interior hacia cargas positivas que ya vieron en la clase pasada, se propaga por la célula a partir de la placa neuronal como si fuera una onda. Esta onda presenta en cada uno de sus movimientos un polo que es positivo y al lado una carga que es negativa. Y a medida que se va moviendo, esa carga se hace positiva también. Y la carga que está al lado, que es negativa, pasa a ser positiva a medida que la onda sigue su movimiento. Este movimiento, que básicamente es un dipolo, una carga positiva y una carga negativa que va avanzando en forma de onda a través de la célula muscular, es lo que yo voy a llamar corriente de despolarización de la célula. Acá podemos ver cómo cuando una onda de despolarización viaja a través del corazón, esta causa la contracción del miocardio. Entonces podemos decir que el avance de la onda de despolarización causa una contracción progresiva del miocardio a medida que esta onda de carga positiva pasa hacia el interior de los miocitos. Entonces, la conducción de despolarización de la célula a través del miocardio se lleva a cabo por el movimiento rápido de iones que vieron la clase pasada, en donde están involucrados el sodio, el potasio y el calcio fundamental para la contracción de la célula cardíaca. Yendo al registro de papel electrocardiográfico que vamos a ir conociendo y detallando poco a poco, el reflejo de la despolarización cuando una célula de nuevo se vuelve positiva y la fase de repolarización que le sigue se registran de la siguiente manera en el electrocardiograma. La repolarización es el fenómeno que hace que el interior de los miocitos vuelva a ser negativo en el reposo. Y en el electrocardiograma, como es obvio en esta secuencia, la repolarización va a ser precedida por la despolarización. Un dato a tener en cuenta es que el fenómeno de la repolarización, como vieron en la clase pasada de electrofisiología celular, es un fenómeno que comienza inmediatamente después de la despolarización. Es así como el fenómeno eléctrico que precede a la contracción, el fenómeno mecánico, crea una onda de despolarización. En el electrocardiograma, dispositivo que tiene distintos electrodos, que no es otra cosa que sensores puestos en la piel que detectan la actividad eléctrica del corazón, van a poder detectar y registrar la actividad eléctrica de las células en conjunto, o sea, de la masa miocárdica. Y si nosotros tuviéramos la onda de despolarización en dirección hacia un electrodo de la piel, tal cual como estamos viendo en el dibujo, el registro electrocardiográfico sería positivo, o sea, la onda empezaría a tener una deflexión hacia arriba. Es muy importante tener esto en cuenta. Si en cambio la onda de despolarización tuviera una dirección contraria hacia el electrodo, o sea, si se estuviera alejando de la piel, la onda tendría una deflexión negativa. O sea, el músculo se estaría de cualquiera de las dos formas despolarizando y consecuentemente contrayendo. Sin embargo, si la onda de despolarización tiene dirección hacia el electrodo, o sea, si el electrodo ve venir la onda, yo voy a tener una deflexión positiva. Y si la onda se aleja del electrodo, o sea, el electrodo ve irse la onda, yo voy a tener una deflexión negativa. Perdón que sea redundante con esto, pero es fundamental para la comprensión del electrocardiograma, tener este concepto bien claro. Una vez en claro este concepto, pasemos a ver cómo comienza la despolarización de todo el miocardio. Como ya hemos dicho, comienza en el nodo
sinusal, el marcapaso dominante del corazón. Siempre que la despolarización del miocardio en su totalidad comience en el nodo sinusal, yo voy a llamar a este tipo de ritmo sinusal. Y la despolarización del nodo sinusal tiene una dirección excéntrica en todas las direcciones. Es como si fuera una piedra que yo tiro en una laguna y genera una onda de agua hacia todo su alrededor. Sin embargo, la mayor parte de las fuerzas de despolarización tienen una dirección hacia abajo. Entonces, si yo pusiera el electrodo sensor en alguna extremidad inferior del cuerpo humano, vería venir la onda de despolarización, por lo que me daría una deflexión positiva. En cambio, si yo lo pusiera en un lugar más alto que el nodo sinusal, ese electrodo vería alejarse la onda de despolarización. Por lo tanto, daría una deflexión negativa. Y de nuevo, hago redundancia en la comprensión de esto, porque fíjense como el mismo fenómeno, porque la despolarización es única y en un solo sentido, se registra de manera completamente distinta, depende de la posición del electrodo. Acá podemos ver cómo la despolarización genera una corriente hacia un electrodo ubicado inferior a la misma, por lo tanto ve venir esa corriente y genera una onda positiva. Esta onda, que es la primera que nomina Eindhoven, se conoce como onda P y corresponde a la despolarización de las aurículas. Recordemos que el fenómeno eléctrico precede el fenómeno mecánico y es así como después de la despolarización de las aurículas sigue su contracción. Esta contracción, que va a hacer que el contenido de sangre de las aurículas se vuelque en los ventrículos a través de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral del lado izquierdo, tricuspidia del lado derecho, es el equivalente en el tiempo a la onda P. Yo puedo asumir que son dos fenómenos que pasan en simultáneo. Sin embargo, hay una ligera diferencia de tiempo entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico. Una vez que la despolarización llega a un espacio anatómico que ya describimos, que es el nódulo auriculoventricular, no solo anatómico, sino que tiene diferencias histológicas y fisiológicas, este lugar ubicado en el triángulo de Koch, que es un espacio que a grandes rasgos está en la aurícula derecha, entre la válvula tricuspidia y la válvula mitral, ahí el estímulo eléctrico va a ser demorado por el nódulo auriculoventricular. No solo va a ser demorado, sino que es el único lugar en el que convergen los estímulos eléctricos de las aurículas para pasar a los ventrículos, siempre y cuando sea un corazón sano. ¿Y por qué demora la conducción? Por fines que son lógicos. Una vez que la aurícula comienza a vaciarse dentro de los ventrículos, uno tiene que dar un tiempo que los ventrículos se llenen. Si los ventrículos si la conducción siguiera sin ninguna demora, los ventrículos comenzarían a despolarizarse y consecuentemente contraerse mientras las aurículas están vaciando en ellos. Eso haría que haya un flujo de sangre retrógrado, cosa que no está bueno para la hemodinamia cardíaca. En el electrocardiograma, en nuestro registro de papel, vamos a encontrar con que la demora que genera el nódulo auriculoventricular es como una pausa, una línea isoeléctrica que continúa después de la onda P. Como ya dijimos, el nódulo auriculoventricular es el único lugar que permite el paso del estímulo eléctrico hacia los ventrículos. Esto genera un lugar de relevancia clínica y patológica, ya que una lesión a ese nivel bloquea la conducción eléctrica desde las aurículas
hacia los ventrículos, generando un problema que desarrollaremos más adelante en otras clases. Una vez que el estímulo eléctrico demorado en el nódulo auriculoventricular continúa su camino hacia los ventrículos, se hace por medio del haz de His. Esta estructura se ramifica en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, cada una para su respectivo ventrículo. A su vez, la rama izquierda se divide en dos ramas, una anterior, una posterior y muchas veces en una rama media. Una vez que la despolarización continúe por el haz de His y se continúe hacia las fibras de Purkinje, último camino del sistema de conducción cardíaco, a partir de ahí es todo miocardio. No obstante, las fibras de Purkinje y el resto del sistema de conducción es una especialización del miocardio, son células cardíacas. Una vez que llegue al resto de los ventrículos, en el registro en papel, yo voy a generar un complejo de ondas. ¿Por qué este complejo de ondas? Porque imagínense como el haz de His, que inicialmente discurre por el septum interventricular, tiene una dirección. Una vez que llega a la punta del corazón, ahí comienza a contraerse las paredes libres que no están en contacto con el septum, por eso son paredes libres, y de ahí se contraen las bases del corazón. Entonces, la dirección tiene muchas idas y muchas vueltas que vamos a ver en las próximas filminas, generando una morfología que se conoce como complejo QRS. Continuando con esa frase que me la escuchan repetir una y otra vez, el fenómeno eléctrico precede al mecánico. Una vez que se despolariza, el ventrículo comienza la contracción del mismo. Es por eso que el equivalente mecánico del complejo QRS es la contracción ventricular. ¿Y cómo está compuesto el complejo QRS? Por tres ondas. Una onda Q, una onda R, una onda S. Entendiéndose por onda Q la primer deflexión negativa del complejo QRS. Esa onda Q muchas veces no se encuentra en un electrocardiograma normal. La deflexión, la primer deflexión positiva se conoce como onda R. Y por último, la deflexión negativa posterior, negativa hacia abajo, positiva hacia arriba, está más de más decirlo. La primera deflexión negativa posterior a una onda R se conoce como onda S. Poniéndolo de manera sencilla, toda onda positiva, toda onda que va hacia arriba es una onda R. Si yo tengo una onda que va hacia abajo, y esa onda que va hacia abajo, esa onda negativa, es anterior a la onda R, es una onda Q. Si es posterior a la onda R, es una onda S. Van a encontrar que en algunas situaciones existe una deflexión positiva posterior a la onda S. En ese caso, también se va a llamar onda R, nada más que va a ser una onda R'. Luego del QRS hay un segmento horizontal, de nuevo voy a utilizar la palabra isoeléctrica, que es la línea de base del electrocardiograma, y luego de esta línea isoeléctrica hay una deflexión positiva, ancha, asimétrica, que se conoce como onda T. Cuando yo tengo que de una onda hacia otra onda, incluyendo esa última onda, quiero medir ese espacio, lo voy a llamar intervalo. Si yo quiero medir solo el espacio que hay entre dos ondas, sin incluir a las mismas, lo voy a llamar segmento. Es así como el segmento entre la onda S y la onda T se conoce como segmento ST. Y es muy importante para distinguir algunas patologías relacionadas con la isquemia miocárdica.
Y así de importante es conocer que es horizontal, plano, y normalmente está nivelado con la línea de base. Cuando esto está elevado, voy a llamar supradesnivel del segmento ST, y cuando está hacia abajo, o sea negativo, lo voy a llamar infradesnivel del segmento ST. ¿Y qué representa el segmento ST y la onda T? Bueno, representan la repolarización ventricular. Esta repolarización tiene un ascenso rápido y un descenso que es más lento, lo que da esta simetría. Y el paso del segmento ST a la onda T suele ser un ascenso suave. Como podemos ver, el segmento ST correspondería a una fase de repolarización más lenta que está dada por la apertura de ciertos canales de calcio, mientras que la fase final, reflejada en la onda T, es una repolarización mucho más rápida. Es toda la misma repolarización. Recordemos que la repolarización comienza cuando finaliza la despolarización. Solo para recordar e integrar un poco mejor este tema, estaría bueno que vayan a repasar la clase de la electrofisiología celular que se dio la semana pasada. Si bien es muy linda la electrocardiografía, y la realidad es que se puede ser un buen electrocardiografista sin conocer mucha electrofisiología celular, creo que los mejores electrocardiografistas tienen un excelente manejo de la misma. Así que vayan a repasar esa clase. Es así como queda compuesto el electrocardiograma. Y ahí vimos cómo corresponde cada una de estas ondas a las fases de un ciclo que se repite hasta desde el comienzo de la vida de una persona hasta el final de la misma. Ese ciclo se conoce como ciclo cardíaco. Y la representación electrocardiográfica está dada por la despolarización de cada una de sus cavidades y la repolarización pertinente. Entonces vamos a encontrar que a cada onda P le sigue un complejo QRS, le sigue una onda T, y a veces puedo encontrar una onda de repolarización posterior a la onda T que se conoce como onda U. Esto se debe, se cree, en parte a la repolarización de los músculos papilares, un engrosamiento de músculo cardíaco focalizado en contacto con las valvas. Una vez que termina ese ciclo, vuelve a empezar con una nueva onda P, complejo QRS, onda T, y si existe la onda U. Esto es lo que yo voy a ver en todo electrocardiograma. Ahora, como dijimos al principio, es un registro sobre un papel el electrocardiograma. Es por eso que yo tengo que conocer el papel, y para que sea lo mismo hacer un electrocardiograma acá o en cualquier otra parte del mundo, ese papel es estándar. O sea, tiene las mismas medidas en todas partes del mundo en donde se haga un electrocardiograma. Este papel está cuadriculado y vamos a encontrar que presenta cuadrados pequeños que están divididos, tienen como tamaño en cada uno de sus lados 1 milímetro por lado. 5 cuadrados chiquitos a lo largo y 5 cuadrados chiquitos a lo alto forman un nuevo cuadrado mucho más grande que tiene 5 milímetros de largo cada uno de sus lados. Vamos a encontrar que en el eje horizontal lo que yo registro es el tiempo, por lo que en un electrocardiograma realizado estándar, 1 milímetro, o sea un cuadradito chiquitito, representa 0.04 segundos, mientras que un cuadrado grande de 5 milímetros representa 0.20 segundos. En el eje vertical, lo que se representa es el voltaje de cada onda. Vamos a encontrar que un cuadradito chiquito representa 0.1 milivolt, mientras que un cuadrado grande, o sea 5 cuadrados chiquitos,
representa 0.5 milivolt. Como ya venimos usando esta terminología, no está de más aclararla. La línea de base, una línea isoeléctrica, correspondería al cero eléctrico. Si una onda va hacia arriba de la línea de base, se conoce como onda positiva. En cambio, si la deflexión es descendente, se conoce como una deflexión negativa. Recordando que si la onda de polarización va en sentido hacia el electrodo que está sensando, va a ser una deflexión positiva, y si la onda de polarización se aleja del electrodo, va a ser una deflexión negativa. De nuevo, un cuadrado grande es 0.2 segundos. Un cuadrado chico es 0.04 segundos. Eso es 4 céntimos de segundo. Entonces, si nosotros medimos la duración del tiempo de un complejo, nosotros vamos a poder determinar la duración de cualquier parte del ciclo cardíaco, midiendo el eje horizontal. Pongamos un ejemplo: si yo tuviese este registro electrocardiográfico, el QRS mediría 0.08 segundos, mientras que si yo midiera el intervalo PR, o sea, el espacio que hay entre la onda P, incluyéndola, y el inicio de la onda R, mediría 4 cuadrados chiquitos. Si yo sumo cada cuadrado chiquito, que mide 0.04 segundos, pasaría a medir en total 0.16 segundos. Bien, entonces ya estamos para leer un electrocardiograma, como este. Bueno, parece que acá hay algo que nos cierra. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora venía teniendo un registro lineal de un único electrodo que veía acercarse o alejarse una derivación. Sin embargo, cuando yo voy a cualquier electrocardiograma, como este, veo que hay muchos electrodos sensando la actividad eléctrica del corazón. ¿Y por qué preciso de tantas derivaciones? Nosotros vivimos en un mundo regido por 3 dimensiones. La actividad eléctrica del corazón no es una actividad lineal, ni tampoco una ubicada en un único plano. Es una actividad tridimensional. Entonces imagínense que ustedes quieren determinar, por ejemplo, qué auto es este. Muchos lo van a poder conocer de movida, pero muchos necesitarían más datos, necesitarían verlo de costado, no les alcanzaría con la imagen de frente. Otros, con menos experiencia en automóviles, necesitarían otro perfil del auto, el del otro lado quizás, o ver la parte trasera del auto. En ese contexto, yo necesito, para comprender un fenómeno tridimensional, múltiples sensores que me den la actividad eléctrica del corazón vista desde distintas partes. Entonces, ¿cómo obtengo cada uno de estos sensores, a los que voy a llamar derivaciones? Bueno, voy a empezar en un plano frontal, a lo que posteriormente voy a agregar un plano precordial, o que vendría a ser el equivalente anatómico de un plano transversal o axial. Entonces, para obtener las derivaciones frontales, primero necesito encontrar las derivaciones en las extremidades del cuerpo. Ahí yo coloco electrodos en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Bien. Así fue como Eindhoven, hace más de 120 años, usó estas 3 posiciones para los electrodos de las extremidades. Al día de hoy seguimos usando estos estándares convencionales para el registro de electrocardiografía. ¿Y cuántas son las derivaciones de las extremidades? Inicialmente Eindhoven describe 3 derivaciones, cada una con un polo positivo y un polo negativo. Es por eso que se llaman derivaciones bipolares. Por ejemplo, la primera derivación que él describe, la derivación 1, tenía su polo negativo en el brazo derecho
y su polo positivo en el brazo izquierdo. La segunda derivación que él describe tenía su polo negativo en el brazo derecho y su polo positivo en la pierna izquierda. La tercera derivación que él describe con esta configuración es la que tenía el polo negativo en el brazo izquierdo y el polo positivo en la pierna izquierda. Es así como el polo positivo es el que ve venir las despolarizaciones y el encargado de registrar las deflexiones. Estas tres derivaciones formarían un triángulo conocido como triángulo de Einoven, cada una con derivaciones bipolares. De nuevo, usa dos electrodos para una única derivación. Si nosotros desplazamos estas tres derivaciones de las extremidades hacia el centro del triángulo, podemos decir que estas tres líneas se intersectan en un único punto de referencia. Ahora, esta información, si bien muy útil, tenía sus falencias. Le faltaban todavía más derivaciones. Esta faltante de información fue solucionada por el doctor Emanuel Goldberger. Él introduce nuevas derivaciones poniendo un cero hipotético, resultado de sumar dos derivaciones, con un único polo. En el caso del polo seleccionado era positivo, introduciendo las derivaciones unipolares. Cuando registraba estas derivaciones, las mismas se veían más pequeñas comparadas con las bipolares. Es por eso que hubo que aumentar su voltaje. Y por eso estas derivaciones se llamaban AB, de Augmented Voltage, y en el caso de la del pie, Foot. En el caso de poner el polo positivo en el brazo derecho, era ABR, y en el caso de poner el polo positivo en el brazo izquierdo, era ABL. Es así como se podían poner estas derivaciones en el mismo eje que presentaban las otras derivaciones del triángulo de Einoven, al pasarlas al centro, formando un sistema hexaxial de 6 derivaciones. Imaginemos cada una de las derivaciones como distintas cámaras fotográficas que registran la actividad eléctrica del corazón. De nuevo, la actividad eléctrica del corazón es una sola, pero dependiendo de la posición del electrodo va a cambiar de derivación a derivación. Por lo tanto, el trazo parece ligeramente diferente en cada derivación, cuando el ángulo en el cual se registra la actividad eléctrica del corazón cambia con cada derivación. Recordemos, algo que ya repito al hartazgo, que cuando una onda de despolarización positiva se dirige hacia una de las cámaras, la cámara va a registrar esa información como una deflexión positiva. Si en cambio se aleja de la misma, va a registrar cada una de las deflexiones como negativa. La importancia de las posiciones del electrodo se enfatiza por la agrupación tradicional de las derivaciones de las extremidades. Es así como ABL y la derivación 1 forman las derivaciones laterales, mientras que D2, ABF y D3 forman las derivaciones inferiores. Ya con esta información uno podría determinar si la despolarización del miocardio tiene dirección lateral o inferior, por poner un ejemplo. Es así como para obtener más información en otro plano, nos encontramos con las derivaciones precordiales. Estas se disponen a lo largo del pecho y generan la información del plano axial del cuerpo, en donde vamos a encontrar que cada derivación termina siendo el polo positivo, o sea que si es en dirección, por ejemplo, hacia B6, alguna despolarización, va a tener una deflexión positiva en el electrocardiograma. Estas derivaciones se conocen como B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Vamos a ver cómo tanto la derivación B1 y B2
van a dar información del ventrículo derecho, por lo tanto se van a conocer como derivaciones derechas. Las derivaciones B5 y B6 van a dar información del ventrículo izquierdo, por lo que se van a conocer como derivaciones izquierdas. Mientras que B3 y B4 van a dar información relacionada con el septum interventricular. Es así como queda conformado el electrocardiograma de 12 derivaciones. Pasemos ahora a ver cómo se analiza un electrocardiograma normal. Para su análisis, uno va a tener que tener en cuenta que uno tiene que ser sistemático. Una vieja frase, un viejo adagio que tiene la medicina es que el orden supera la brillantez. No estoy al 100% de acuerdo con esa frase, pero sí estoy de acuerdo con que hace que uno minimice la cantidad de errores que pueda tener. Entonces, cuando ustedes analizan un electrocardiograma, se les pide siempre que sean sistemáticos. Esto quiere decir que lo hagan siempre en el mismo orden. Clásicamente, este orden se da de la siguiente manera: frecuencia, ritmo, análisis del eje eléctrico, análisis de ondas, intervalos y segmentos en orden. De nuevo, el orden puede ser de cualquiera. Si bien a todos nos enseñan que este es el orden, si ustedes tienen otro orden, pero lo respetan siempre que ven un electrocardiograma, usen ese orden. Eso es a lo que uno hace referencia con la sistemática de análisis del electrocardiograma. Antes de empezar, uno tiene que ver que el electrocardiograma que está analizando esté calibrado de manera adecuada. Esto se hace viendo un dibujo que hacen todas las máquinas cuando se encienden, o cuando registran o imprimen el papel, que es el siguiente. Este dibujo tiene que durar 5 cuadrados de largo en el eje del tiempo, o sea 0.20 segundos, y tiene que tener una amplitud de 10 cuadrados grandes, o sea de 1 milivolt. Si este dibujo no tiene estas características, quiere decir que la máquina no se encuentra calibrada de manera estándar. Muchas veces se puede usar otro tipo de calibración, por ejemplo, ponerla en mayor velocidad para registrar mejor algunos eventos, en menor velocidad, cambiarle la amplitud. Pero bueno, para uno hacer un análisis correcto, la máquina tiene que estar correctamente calibrada y el dibujo que tiene que producir es el siguiente. Comencemos con el análisis de la frecuencia cardíaca, entendiéndose para la misma la cantidad de latidos que tiene el corazón en el transcurso de un minuto. Vamos a empezar con una manera sencilla y práctica de determinar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Para eso voy a tener que distinguir una onda R. En lo posible que esa onda R coincida con el inicio de un cuadrado grande. Después de eso voy a memorizar en mi mente una secuencia de números que va a ser la siguiente: 300, 150, 100. Y luego 75, 60, 50. ¿Para qué estos números? Porque si yo tengo una R que inicia en un cuadrado grande, si me encuentro con que la próxima R va a estar en el próximo cuadrado grande, voy al primer número que tenía en la secuencia, 300. Quiere decir que la frecuencia cardíaca está en 300 latidos por minuto. Si en cambio yo me voy al segundo cuadrado, voy a ir al segundo número de mi frecuencia. De mi secuencia, perdón, que es 150. Esto quiere decir que la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Ejemplifiquemos esto. Si yo tengo un latido que cae en el espacio que están viendo, que en mi secuencia de números estaría entre el 100 y el 75, yo sé que la frecuencia cardíaca va a estar entre ese rango. Si tengo la suerte de que cae justo sobre una sobre un cuadrado grande, mi frecuencia cardíaca va a coincidir con la secuencia de números que les dije. Fíjense en estos ejemplos. 300, 150, 100 cae en el tercer cuadrado grande, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto.
Si cae en el cuadrado que corresponde a 60, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. Tomemos este ejemplo. Fíjense cómo la R que marco acá comienza. Yo tengo un segundo cuadrado grande acá, sería el 300. Tengo un tercer cuadrado grande acá, sería el 150. Otro cuadrado acá sería el 100. Otro cuadrado acá sería el 75. Y la próxima R cae justo sobre el cuadrado que le correspondería a 60. Entonces la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es de 60 latidos por minuto. Tomemos otro ejemplo, en este caso el que sería el electrocardiograma B. Tomo una R inicial, voy a un segundo cuadrado, correspondería a 300. Voy a un segundo cuadrado, cae la R acá. Perdón, estoy marcando una onda S. Hay una R muy chiquita antes. El concepto es el mismo. Quería aclararlos para después no generarles confusión, pero cae en un segundo cuadrado, por lo que la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es de 150 latidos por minuto. Les dejo otros 3 ejemplos para que ustedes saquen la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ser más exacto? Bueno, en ese caso podría agregar estos números y memorizarlos, pero eso ya la verdad es que es poco práctico. Así que pasemos a cómo calcular de la manera correcta la frecuencia cardíaca. Para eso hay que localizar una onda R, tiene que coincidir con una línea gruesa y contamos el número de cuadrados grandes que hay hasta la siguiente onda R. En ese caso dividimos 300 entre el número de cuadrados grandes. Hasta ahí básicamente los resultados van a ser siempre los mismos. Un cuadrado grande, 300 dividido 1 nos va a dar 1. Dos cuadrados grandes, 300 dividido 2 nos va a dar 150. Y de ahí es que sacamos la secuencia esa de números que les comenté diapositivas atrás. Ahora, yo me encuentro el problema este, que quiero ser más exacto. En ese caso, tomo los cuadrados chiquitos que sobran al cuadrado grande y ahí divido nuevamente por 300, pero le sumo al número de cuadrados grandes 0.2 por cada cuadrado chico. Otra forma de medir la frecuencia cardíaca, en cuanto a lo anterior, les pido que tomen como ejemplo cualquier electrocardiograma de internet y saquen la frecuencia cardíaca. Otra forma de hacerlo es, ahora sí, como otra medida que yo tengo, sobre todo cuando el ritmo es muchas veces irregular, es agarrar y voy a encontrar que el papel tiene muchas líneas. Estas marcas están dispuestas cada 3 segundos, entonces si yo contara la cantidad de R's que hay en 6 segundos, no me quedaría más que multiplicar esos 6 segundos, la cantidad de R, por 10, y me daría la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de latidos que hay en 60 segundos. Un elemento práctico, muchas veces estas marcas que les cuento no están, es la lapicera Bic. La lapicera Bic, con el capuchón incluido, mide 6 segundos electrocardiográficos. Ni uno más, ni uno menos. Entonces apoyan la lapicera sobre el electrocardiograma y a la cantidad de complejos QRS que hay en el transcurso de una virome Bic, lo multiplican por 10 y ahí tienen la frecuencia cardíaca. Bien, vamos a definir ritmo sinusal. El ritmo sinusal es cuando la actividad eléctrica del corazón se origina en el nodo sinusal, esta estructura que describimos su ubicación al principio, y vamos a encontrar que para que yo pueda identificar que el estímulo comienza ahí, los libros me dicen que toda onda P tiene que ir seguida de un complejo QRS. También lo van a encontrar al revés, es lo mismo, todo complejo QRS tiene que ser precedido de una onda P. La onda P tiene que ser negativa en ABR y positiva en D2. Muchos lados incluye también ABF.
en algunos libros inclusive visto hasta de 1, pero a grandes rasgos negativa en ABR, positiva en D2. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto también es discutible, porque que uno tenga ligeramente menor cantidad de frecuencia cardíaca y ligeramente mayor cantidad de frecuencia cardíaca no necesariamente te habla de que el estímulo no viene del nodo sinusal, pero en la mayoría de los libros está este parámetro como para definir el ritmo sinusal. Otra cuestión es que los intervalos entre cada onda P, o sea los intervalos PP, sean constantes. No obstante, en el ritmo sinusal hay variación de los mismos con la respiración. Y por último, los intervalos PR son menores a 200 milisegundos o 0.20 segundos. De nuevo, esto también es discutible, ya que muchas veces yo tengo intervalos más largos por enfermedad en el nódulo auriculoventricular y sin embargo el estímulo sigue viniendo del nodo sinusal. Bien, vamos a hablar del eje eléctrico. Esto se refiere a la dirección del movimiento de despolarización que se esparce por el corazón para estimular la contracción. Para hablar de esta dirección de despolarización, que tiene el nombre de vector a partir de ahora, no vamos a entrar en definiciones de lo que es un vector, nada más hablemos de él como si fuese el movimiento de la despolarización con su dirección, sentido y fuerza, y que lo vamos a graficar con flechas. Entonces, si el complejo QRS representa la despolarización del miocardio ventricular y por consiguiente su contracción, podríamos ver que cada parte del miocardio tiene su vector pequeño para demostrar la despolarización de cada segmento del ventrículo. Esta misma comienza en el endocardio, cubre ambos ventrículos y procede hacia la superficie externa, o sea, el epicardio, en todas las áreas al mismo tiempo. Y una vez que recordando, ¿no?, que una vez que la despolarización pasó el nodo auriculoventricular, el sistema de conducción conduce el estímulo por el haz de His y posteriormente sus ramificaciones y las fibras de Purkinje a gran velocidad. Es por eso que es insignificante la diferencia de tiempo una vez que se alcanza el sistema de conducción y decimos lo que dije recién de que se produce al mismo tiempo de endocardio a epicardio. Y fíjense este detalle, si el tamaño del vector importa, fíjense cómo los segmentos de ventrículo más gruesos tienen vectores más grandes. Si nosotros sumamos todos los pequeños vectores de la despolarización ventricular, considerando su dirección y magnitud, tendremos un gran vector QRS promedio que representa la dirección general de la despolarización ventricular. Este vector del QRS, que se origina en el nodo auriculoventricular, representa la dirección y magnitud de la despolarización del ventrículo. La mayoría de las veces tiene una dirección que apunta hacia abajo y hacia la izquierda del paciente. Y supongamos que en el plano frontal del paciente nosotros ponemos un eje graduado, la dirección del vector de despolarización coincidiría en un espacio entre 30 y 60. No obstante, se considera normal ejes que van desde el más 90 hasta el menos 15 grados. Esa es la posición normal del eje eléctrico cardíaco. Ahora supongamos que el paciente es una persona muy flaca, muy longilínea, y su corazón está verticalizado. En ese caso, el eje eléctrico tendría una dirección más inferior. Supongamos que la persona es robusta o obesa y su corazón se encuentra orientado en otra dirección. En ese caso, el eje eléctrico estaría horizontalizado. Pongamos otro caso. El ventrículo izquierdo
gana masa, se hipertrofia. En ese caso aumentan los vectores pequeños del ventrículo izquierdo y la sumatoria desvía el eje hacia el lado hipertrófico. Pongamos un nuevo ejemplo de para qué sirve conocer el eje eléctrico cardíaco. Supongamos que tenemos un área infartada, un área de necrosis. Esa área no va a conducir. Es por eso que no va a haber vectores en esa área. Y entonces el eje eléctrico, o sea la sumatoria de los vectores restantes, se va a desviar hacia el lado en donde hay más vectores. Ahora, teniendo en cuenta por qué es importante conocer el eje eléctrico, no obstante, el eje eléctrico nunca da diagnóstico de ninguna patología, solo te orienta y es una herramienta que te ayuda. Tenemos que aprender su valor normal, cosa que ya lo he dicho, entre más 90 y menos 15 grados. A fines prácticos, entre 0 y 90 grados. Entonces, imaginemos una esfera cuyo centro es el nodo auriculoventricular, o sea, el origen del vector cardíaco, y teniendo esta esfera en mente, trazamos la derivación que está a 0 grados, recordando el eje exaxial es de 1. Es así como la mano izquierda del paciente va a ser el lado positivo de D1, mientras que la mano derecha va a ser el lado negativo. Bien, teniendo esto en cuenta y recordando lo que repetimos al hartazgo, de que si la onda es polarización, el dipolo se dirige hacia el electrodo positivo, el registro va a ser positivo, vamos a encontrar que si el vector de despolarización va desde el nódulo auriculoventricular hacia el lado izquierdo del corazón, D1 va a ver este fenómeno como positivo. Si en cambio va hacia el lado derecho, va a ver este fenómeno como negativo. En ese caso yo ya sé que el eje está desviado a la derecha, porque recuerden que el eje normal está entre 0 y 90 grados. De nuevo, si en D1 el QRS es predominantemente negativo, el eje está desviado a la derecha. Si es positivo, puede que esté en su posición normal. Me falta más información. Me faltaría saber, ya sé que está entre 90 y menos 90 grados. En ese caso, me gustaría saber que está entre 0 y 90. Para eso, puedo usar una derivación inferior, en este caso voy a usar ABF, que como está orientado el positivo en el pie, si el vector se dirigiese desde el nodo auriculoventricular, o sea, yo coloco la esfera imaginaria con su centro en el nodo auriculoventricular, el vector se dirigiese hacia ABF, yo sabría que voy a ver una deflexión positiva en ABF. Si en cambio se alejase, vería una deflexión negativa. Entonces, si yo sé que está en la hemisfera del lado izquierdo, positiva en D1, y que está en la hemisfera inferior, positiva en ABF, el eje es normal. Entonces ahí viendo dos derivaciones, yo sé que el eje se encuentra en su espacio correcto. Bien, si ahora yo tengo que las deflexiones son negativas en D1 y en ABF, tengo una derivación extrema a la derecha. Si yo sé que es positivo en ABF, o sea, el vector va hacia abajo, pero es negativo en D1, o sea, va hacia la derecha, tengo una desviación del eje hacia la derecha. Si yo sé que el vector está en su lado izquierdo, en su lado correcto, pero en vez de dirigirse hacia abajo, se dirige hacia arriba, o sea, negativo en ABF, yo sé que tengo una desviación del eje a la izquierda. Ahí van a encontrar la R de right y la L de left. Otra forma, un poco más precisa de calcular el eje, es comprender qué pasa en una derivación si el vector es transversal a la misma, la corta por el medio. O sea, imaginen, teniendo en cuenta D1 y ABF, que el vector se dirige hacia ABF, o sea, hacia 90 grados. ¿Cómo va a ver la derivación 1 a esta derivación? A este vector, perdón.
Inicialmente lo va a ver venir. La cámara, recuerden que lo que ve venir da una deflexión positiva. Pero así como lo ve venir, lo va a ver pasar y la distancia va a ser la misma. Entonces va a dar una deflexión negativa con la misma amplitud que la deflexión positiva. Esto se conoce como un QRS isoeléctrico. Y me brinda información, porque yo acá veo de 1 isoeléctrico, yo ya sé que el eje está en dirección ABF, o sea, está en 90 grados. Buscar la derivación isoeléctrica me va a dar la posición del eje. Por ejemplo, si yo encontrara, tomemos cualquier derivación, como isoeléctrica a la derivación de ABF, el vector tendría una dirección que atraviesa ABF, o sea, iría a 0 grados. Bien, hago un paréntesis en esto, antes de pasar a las derivaciones precordiales, para decirles que si uno quiere ser exacto en cuanto a la génesis, la orientación del vector del complejo QRS, o sea, el vector principal ventricular, uno lo que tiene que hacer es agarrar dos derivaciones con deflexiones positivas y sumar los vectores de ambas. Esto se hace con un papel milimetrado. Si quieren me mandan un mail, está en la primera diapositiva mi mail, y les comento más sobre este tema. Bien, en cuanto a las derivaciones frontales y el eje, uno tiene que tener en cuenta que tiene dirección hacia la punta del ventrículo izquierdo, por lo que el eje apunta hacia la derivación B6. Es por eso que cuando yo veo las derivaciones precordiales, la onda R va creciendo hasta llegar a su máxima amplitud, en B5 o B6. Esto se llama progresión adecuada de R en precordiales. Su ausencia orienta a una patología cardíaca. Una vez que pasaron por la sistemática de evaluación de frecuencia, ritmo, eje, uno tiene que medir las ondas y los intervalos y encontrarse que se encuentren en su rango normal. Dejo los rangos normales. La idea es detallar más sobre intervalos y ondas en la segunda clase de electrocardiografía. Con esto terminamos. Espero que les haya servido. Cualquier duda o si quieren más información, me envían un mail. Ahí les dejo el mismo. Les mando un saludo.